Y a todas, como se dice ahora. ¿Cuántos saben quién es Taylor Swift? Supongo que todos, ¿no? Bueno, pues hace poco actuó en el Santiago Bernabéu durante 2 noches seguidas, 2 tardes seguidas. Aquello se llenó en las 2 ocasiones hasta arriba, pagando cantidades muchas veces desorbitadas, haciendo esperas tremendas hasta que pudieron entrar. Por fin entraron y se lo pasaron a lo grande allí, y yo estoy seguro que si le hubiera preguntado ¿queréis que me quede otra hora más?, hubieran dicho sí, ¿no? Hermanos, estamos aquí en la casa del Señor y estamos aquí sentados, no hemos tenido que estar esperando por horas, no hemos tenido que pagar cantidades desorbitadas por estar aquí, es gratis, y es un gozo participar en esta fiesta para nosotros. Y aunque hoy el culto se está prolongando un poco más de lo habitual, pues gloria a Dios, vamos a seguir gozándonos, ¿verdad? Porque el Señor está aquí, en la alabanza, en el testimonio, en la celebración de la comunión, recordando la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¿Verdad? Esta es nuestra gran fiesta. Así que vamos a seguir gozándonos. Amén. Tenemos hoy, yo tengo que ir a por las gafas. De leer, ¿te acuerdas cuando las necesitas? Bueno, pues vamos a comenzar leyendo el pasaje que nos ocupa. Como sabéis, estamos leyendo de forma sistemática el Evangelio de Marcos, un evangelio que al principio no fue muy popular, hasta el siglo V, que se hizo un comentario, no había habido mucha literatura antes, y después pasó el tiempo y llegó hasta el siglo XIX, con la nueva crítica, que prácticamente se le dio poca importancia. Se creía que era como un resumen de Mateo y de Lucas, pero luego, con el estudio más exhaustivo, los teólogos, los académicos de la Biblia, pues vieron que no, que este fue el primero que se escribió y que precisamente Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como fuente. Es un evangelio precioso, es un evangelio muy íntimo, que Marcos, que estuvo mucho tiempo con Pedro, con el apóstol Pedro, y le escuchó pues todas las historias, los testimonios, lo pudo transcribir y poner en orden todo eso, ¿verdad? Es un evangelio que se escribió principalmente en aquella época, para nosotros también, pero en aquella época, pues en principio se cree que fue para las iglesias de Roma, para los creyentes de Roma, donde abundaban más los cristianos gentiles, y eso pues es algo, dice, ¿y cómo lo sabes? ¿Por qué? Pues se sabe por varias cosas. Una, porque explica costumbres judías que serían desconocidas para los gentiles. Por ejemplo, cuando a Jesús le criticaron los fariseos porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y luego explica por qué los judíos se lavan muchas veces las manos antes de comer. Lo explica. Si hubiera sido para los judíos, pues no había necesidad de explicación ninguna. En aquel tiempo, en la época de Jesús, se hablaba el arameo. El arameo era la lengua que se hablaba cuando en la cautividad de Babilonia, pues los caldeos era la lengua de los caldeos, y como ocurre con todos los imperios, al final te acabas quedando como con la lengua franca
Ocurrió en Grecia con el griego, ocurrió en Roma con el latín, ahora lo tenemos con el inglés, y en aquel tiempo pues se extendió el uso de la lengua, sobre todo porque muchos que estuvieron en Babilonia es que de hecho no sabían ni hablar hebreo cuando volvieron. Y ese era el arameo, era una lengua que se hablaba en la época de Jesús, lo hablaba todo el mundo, era la lengua habitual de comunicación. Pues bien, cuando él utiliza, Marcos, palabras arameas, como por ejemplo cuando dice que Santiago y Juan eran llamados los hijos del trueno, dice Boanerges, que significa, y eso es una palabra aramea, si lo hubiera dicho para los judíos no hacía falta explicación ninguna, porque todo el mundo lo sabía, era su lengua. O cuando la hija de Jairo, ¿verdad?, cuando la resurrección, que dice Talita Cumi, que significa, a ti te digo niña, levántate, o algo parecido a esto. Es decir, los latinismos, como por ejemplo cuando habla de las monedas, dice un cuadrante, que equivale a un cuadrante, o habla del pretorio en 15:16. Todo esto nos lleva a pensar que efectivamente el público, digamos, al que iba dirigida esta carta, esta epístola mejor, perdón, no carta, tampoco epístola, este evangelio, porque epístola y carta viene a ser lo mismo, este evangelio era para la iglesia en Roma o en Italia de mayoría gentil. Por cierto, evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Buenas noticias. Bien, en este evangelio se muestra especial interés en la persecución y el martirio para dar ánimos y fuerzas a los creyentes, porque este se escribe más o menos allá después de la destrucción de Jerusalén, del templo. Se escribe supuestamente después de que ha muerto Pedro ya en Roma, perdón, después de la destrucción del templo, no, entre la muerte de Pedro y la destrucción del templo. Hay quien dice que fue después de la destrucción del templo, pero yo me inclino más a que fue en ese lapso entre la muerte de Pedro y que ocurrió en el año 64 y Pablo en el año 70, los dos mártires, y la destrucción de Jerusalén en el año 70, ahí en medio. Es curioso que emplea mucho el adverbio inmediatamente, ¿verdad? Ese poner al creyente en acción. Las emociones, como cuando dice Jesús con enojo, entristecido, en el pasaje del hombre de la mano seca. Y hay algún otro aspecto que iré diciendo, pero bueno, yo creo que todos los que ocupamos este púlpito nos gusta decir algo de Marcos para ilustrar un poquito y poner en situación. Bien, vamos a comenzar con la lectura que está en Marcos 3 y empezamos con la elección de los apóstoles, ¿verdad? Y vamos a leer solamente esa porción y luego seguimos más adelante. Empezamos con Marcos 3, del 13 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto que hemos comentado antes, ¿verdad? Esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Vamos a ver. Con respecto, yo no voy a hacer, como esto tiene como 3 partes, este texto que Javier me ha encargado para serviros a todos. Tiene 3 partes, esta es la primera parte.
pues no puedo hacer un estudio muy exhaustivo porque nos llevaría muchísimo tiempo. Solamente algunos apuntes, algunas pinceladas. Entre los apóstoles había, bueno, lo primero eran personas, como decían cuando estuvieron ante el concilio, ¿verdad?, cuando sanaron Pedro y Juan a ese cojo de nacimiento en el templo de la Hermosa que andaba pidiendo limosna, y cuando hicieron su defensa, Pedro y Juan, dice en Hechos 4:13, que se asombraban del denuedo con que hablaban, siendo hombres sin letras y del vulgo, y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, ninguno de ellos había sido o era ni sacerdote, ni escriba, ni pertenecía al Sanedrín, ni nada por el estilo. Eran personas, de hecho, tenemos a qué se dedicaban al menos 4, quizá 5. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Felipe, que era de Betsaida, posiblemente también era pescador. Sabemos de Mateo Leví, que era publicano, de un tal Simón llamado Celote, que era una secta de los judíos muy violenta para luchar contra la dominación romana, ¿verdad? Y por supuesto conocemos lo que ocurrió con Judas Iscariote, pero no mucho más. O sea, me quiero parar en algo. Los eligió por 3 razones. Una, para que estuvieran con él. Porque además, esto que acabo de decir, para que estuvieran con él, fue precisamente algo que hemos dicho que los fariseos decían, le reconocían que habían estado con Jesús, a Pedro y a Juan. ¿Y por qué lo reconocían? Quizá porque lo habían visto, pero también por el estilo, por su mensaje, ¿verdad? En ese tiempo, a esos hombres del vulgo, esos hombres sin letras, aprendieron muchísimo al lado del Maestro. Quien pudiera, ¿verdad?, estar un tiempo al lado de Jesús y que nos contara, que nos enseñara. 2, para enviarlos a predicar ese evangelio, que yo he llamado a toda esta, o creo que se puede llamar, a este mensaje el evangelio de salvación y liberación. Ahora veremos por qué. Aunque la liberación está incluida en la salvación. Vamos a ver. Para enviarlos a predicar ese evangelio de salvación y que tuviesen autoridad para sanar las enfermedades. Vamos a ver. El Señor nos ha prometido, mejor dicho, no ha prometido, vamos a empezar por el no, que el que crea va a ser sanado de toda enfermedad. Y la prueba está en mí, que tengo lo mío. Como decía Benito, tengo lo mío, el de los albañiles estos de, no me acuerdo cómo se llama. Que bastante tengo con lo mío, decía. Pues no lo ha prometido. Yo creo que si lo hubiera prometido, pues todo el mundo querría ser cristiano para ser sanado, aunque no quisiera nada a saber con la doctrina de Cristo. Pero es que por otro lado, con el pecado, con Adán y Eva entró la muerte en el mundo, la enfermedad y la muerte. Lo que sí ha prometido Cristo a todo aquel que cree es cielos nuevos y tierra nueva. Voy a ver si me puedo poner esto un poquito más girado para acá. No sé si eso es posible girando esto o cómo. Más cerca. El micrófono, por favor. Hacia acá. Eso es, perfecto, así. Ay, muchas gracias, técnico. Cómo se nota, el que sabe, sabe. Bueno, pues
Nos ha prometido un lugar, cielos nuevos, tierras nuevas, donde no habrá dolor ni habrá muerte. Nos ha prometido un cuerpo incorruptible. Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que en el cielo tengamos una vida sin dolor, ni enfermedad, ni muerte, porque Cristo lo ha vencido. Ahora bien, y viene, bueno, por supuesto, cuando Cristo estaba entre nosotros, pues a todos los que se acercaban a Él y le pedía que les sanara, dice que los sanaba. Pero, y hoy en día, muchas veces oramos por enfermos y Dios, en su misericordia y en su total autoridad y poder, los sana, pero otras veces no. Ahora bien, hay algo, que esta es la cuarta parte, que no solo Dios quiere, sino que Dios lo hace ya a todo aquel que cree. ¿Y sabéis lo que es? La liberación de la esclavitud del pecado. Eso lo hace ya, y lo hace siempre, y lo hace a todo el que cree. Eso es la cuarta. Dice: hemos dicho para que estuviesen con Él, para enviarles a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Quizá esto no se habla mucho en las predicaciones, se pasa un poco por encima y ya. Pero esto es algo que está en el Evangelio. La verdad os hará libres, dice en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza a todos. Lo que pasa es que hay quien se enfanga más y más y más, y llega un momento en que se hace un esclavo como estos que hemos visto que hay en varios casos. Hemos visto en Marcos, hay varios casos en los cuales dice, por ejemplo, pasajes de liberaciones de poder de las tinieblas. En Marcos 1, 23 a 27, había en la sinagoga, esto ya lo hemos visto, un hombre con espíritu inmundo diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Tal. Y respondió Jesús, le reprendió: cállate y sal de él, etc. En Marcos 1, 32, 34, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Junto al mar de Galilea, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces, tal. Esto es una realidad, existe un mundo espiritual de maldad. Veremos más adelante que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe ese mundo, existe el reino de Dios. Cuando Jesús iba y liberaba a una persona esclavizada tanto por las tinieblas, esclavizada tanto por el diablo, pues Jesús decía que el reino de los cielos ha llegado aquí. Y es eso lo que realmente quería decir, que Cristo quiere siempre, y lo hace cada vez que alguien va a Él y le dice: me arrepiento y creo en ti, inmediatamente es liberado. Así que rechazamos todas estas historias de exorcistas ambulantes, profesionales, entre comillas, de gente que utiliza una especie de ritos o de frases que parecen mágicas con un carácter para supuestamente intentar hacer liberaciones. Eso no. Es predicar el Evangelio, porque cuando se predica el Evangelio, Cristo
entra en el creyente, en el nuevo creyente, y le hace libre. La verdad os hará libres. Dice en Romanos 6, 22, 23, vosotros sois de vuestro, le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Más ahora que habéis... Y en Romanos 2, 6, 22, 23, habla a los creyentes, Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice también, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba, Padre. Ya no somos esclavos, tenemos que tener la seguridad de esa salvación, esa seguridad de que Cristo, de que nadie les va a arrebatar de la mano del Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. ¿Quién acusará? Nadie puede hacerlo. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, etcétera, etcétera. Antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Esto es muy importante y es importante que tengamos claro esta misión de la Iglesia, misión de mensaje de salvación, pero de liberación también. Y el Señor puso en mi corazón este mensaje particularmente en este aspecto, pero no solamente dirigido a la Iglesia, para que tengamos esa seguridad de salvación, de que Cristo está en nosotros y que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero también, hermanos, somos responsables de cumplir esa gran comisión, y esa gran comisión no se cumple aquí sentado. Esa gran comisión la cumplimos ahí fuera. Esa gran comisión, porque hay mucha gente que está necesitada de esa liberación de esclavitud del pecado en distintos grados cada uno. Porque todos hemos pecado y todos nosotros, como dice la palabra de Dios, fuimos liberados todos de la esclavitud del pecado. El mundo está en una situación en que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, pero yo no creo que sea diferente o muy diferente a otras épocas. Yo creo que la situación, por ejemplo, en Roma, cuando Marcos escribe este Evangelio, no creo que fuera mucho peor que lo que tenemos ahora. Ahora, pensar una cosa, tanto Pedro como Pablo murieron mártires por predicar el Evangelio, murieron mártires los dos. Pedro crucificado, boca abajo, según dice la tradición, y Pablo decapitado, en un tiempo en que Nerón se dice que había incendiado Roma y que empezaba a haber por ahí, como dicen los puertorriqueños, el bochinche, el cotilleo, la habladuría de que había sido él. Entonces, para quitar eso, para sofocar esas acusaciones que venían contra él, pues dijo, han sido los cristianos.
y empezó una persecución. Y en tiempos de Nerón fue cuando Pedro y Pablo dieron su vida. Nosotros a veces nos parece difícil, no, es que hablar así, es que qué van a decir de mí, o es que tal, es que cual. Hermanos, yo creo que tenemos una responsabilidad de llevar ese mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, cueste lo que cueste. Ahora, sabemos, porque lo dice la palabra del Señor, Dios es el Todopoderoso, no hay esa doctrina del bien y el mal como dos fuerzas iguales, no. Dios es el Todopoderoso y vamos, el diablo no tiene nada que ver en su poder que Dios le ha permitido tener hasta que al final lo mande al lago de fuego, pero está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Y en Apocalipsis 12 nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar entre ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¡Está vencido! Y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como hicieron Pedro y Pablo. Y en Apocalipsis 20 finalmente dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Primera de Juan 4 nos dice, 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vale, el diablo está vencido, como dice, el diablo está vencido porque yo ando con Jesús. Pero mientras tengamos vida, tenemos una lucha. Y hay una lucha espiritual, en la cual tenemos garantizada la victoria, pero la lucha existe. Y sabemos que en Efesios 6 se nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Dice en 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y yo quiero hablar no de toda la armadura, porque no se trata, hay mensajes, hay predicaciones específicas para hablar de esto, pero sí hablar de dos partes. Una es un instrumento, una herramienta defensiva, que es el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y este pasaje sí está específico para nosotros, para la Iglesia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, dispuestos a salir y a predicar. El yelmo de la salvación, sabiendo que ocurra lo que ocurra, aunque me deje la vida, la salvación la tengo asegurada.
Y luego dice, y vuelvo otra vez a lo mismo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu la que derrota al enemigo. Es la palabra de Dios, que es el Logos, que es Cristo mismo, el que da salvación y liberación. Y es la responsabilidad de la Iglesia ir y proclamar ese Evangelio por todo el mundo. El diablo dice en Juan 10:10 que no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y eso cómo se come? Vamos a ver. Para robar, para quitarte la paz, para quitarte la tranquilidad, para quitarte el gozo, para quitarte la comunión y el amor entre los hermanos, metiendo cizaña entre los hermanos, por ejemplo, para destruir matrimonios, relaciones familiares, las vidas, a través de adicciones, de vicios, el amor al dinero, que puede llevar a ir a caer en el engaño del pecado. La tentación, la culpa. Si Cristo ha dicho que Él nos ha limpiado y que nuestras culpas las ha echado al fondo del mar, nuestros pecados, y que en el fondo del mar, ¿verdad?, se van a quedar. Y que el acta que nos acusaba fue clavado en la cruz. El engaño. El diablo es padre de mentira. Y a través de las huestes espirituales, pero también del mundo, que cuando habla del mundo se refiere a ese mundo de tinieblas, al mundo, el que no es conmigo está contra mí, es decir, el que está contra el Señor. El mundo te puede engañar, sobre todo a la juventud, ¿verdad? Mira, si eso de hoy en día, que si las relaciones abiertas, si lo hacen más jóvenes que yo conozco, si los jóvenes, bueno, si hay que coger algo que no es mío, pues bueno, si no se han enterado. El pecado, dice en el engaño, en Génesis, que cuando el Señor fue a hablar después de que pecaron con Adán y Eva, la mujer dijo, la serpiente me engañó. ¿Y es el engañador? Dios le había dicho que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. ¿Qué le dijo el diablo? No, no moriréis. Dudar de la palabra de Dios, dudar, hacerte pensar que Dios te ha abandonado, que estás solo, que sus promesas no son ciertas, mentira. ¿Cuánto engaño hay en el mundo? Los vicios, no, si yo me puedo ir de litronas y emborrachar, que yo no cojo la adicción, o la droga, no, si yo lo domino. Engaño. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. Pasamos al siguiente, disculpadme, pero es que es muy amplio esto. Continuamos con la lectura de Marcos. Y seguimos Y vamos a hacer aquí una cosa, y es que empieza a hablar de que Jesús había tanta gente que quería verle, que quería oírle, que quería que le tocaran para que lo sanaran, que se agolpaban y que apenas tenía tiempo ni para comer, y aquello se agolpaba muchísima gente, y entonces los parientes, los vecinos, pues decían, es que está fuera de sí,
Entonces fueron tratando de sacarle de allí. Vamos a leerlo. Y se agolpó de nuevo en el 20, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, bueno, hasta ahí, hasta el 21. Y Juan hace una cosa que se repite, es una forma, porque ya digo lo que hizo Juan Marcos me refiero, el Evangelio de Marcos, Juan Marcos. Lo que hizo Marcos, vamos a decir Marcos para que nadie se confunda con el apóstol Juan. Lo que hizo Marcos era, en lugar de contar toda la historia hasta el final, pues mete otra historia en medio, que también ocurrió. En vez de contar una historia y luego la otra, pues la mete en medio. Y eso es una técnica narrativa para atraer, para dar más significado para el lector. Entonces, nos vamos a saltar eso que metió ahí en medio. Un ejemplo. En el pasaje, me parece que está en Marcos 5, de la resurrección de la hija de Jairo. Empieza a hablar Jesús sobre la hija, o sea, se empieza el Evangelio, narra que a Jesús le piden que vaya. Vamos a ir a ello y acabamos antes. Sí. Dice, en el 5, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego le vio, se postró y le rogaba mucho, mi hija está agonizando, al final muere, y pide que ponga las manos para que viva. Entonces, la historia, esta. Y Jesús en el camino se encuentra con que la multitud le oprime, como siempre ocurre, y hay una mujer que tiene flujo de sangre y quiere tocar a Jesús para que sea sanada. Es sanada y luego continúa la historia con lo de la hija de Jairo otra vez. Lo ha metido en medio, fíjate qué curioso. O sea, pues bueno, esto ocurre aquí también. Así que vamos a saltarnos esa parte que es, volvemos otra vez al 3, y vamos a saltarnos la parte que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y nos vamos al final. Es decir, donde dice la madre y los hermanos de Jesús, en el 31, que sería a continuación del otro. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque a todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En aquel tiempo, en un pasaje de Juan dice que ni sus hermanos creían en él, en este tiempo. Pero qué bonito que la Iglesia somos una familia. Es precioso. Yo he estado también, como Antonio, en Holanda y cuando llegué, por otros motivos diferentes, cuando llegué allí, yo trabajé allí como profesor de lengua y cultura española para el Ministerio de Educación, pues lo primero que hicimos Yolanda y yo fue buscar a la familia. Y yo no tengo familia carnal en Holanda, a la familia de la fe. A la familia de la fe. Somos una familia, hermano. Eso sí, por supuesto, tenemos nuestro amor, y debe ser así, hacia nuestra familia carnal, digamos, y debemos atenderlos y cuidarlos y amarlos y tener ese sentimiento para ellos. Pero tenemos una familia que es esta familia que es la Iglesia, que es universal. Y hablando de universal, perdonadme que es que lo tengo que decir. Otro engaño del maligno es muy de ahora, muy propio de este siglo. Yo puedo ser cristiano en casa, tranquilamente. Yo no tengo por qué meterme en una congregación, porque la Iglesia es universal. Y como la Iglesia es universal, yo me puedo meter o por Bizum, o por YouTube,
o por streaming y estar cada día en un culto diferente, así me enriquezco y además mando mensajes y de todo. Está bien que te metas en esos, pero la Biblia, no nos engañemos, nos habla claramente de que Cristo, lo dice aquí, una familia. Y qué precioso que seamos una familia, ¿verdad? Y que haya personas que yo antes no conocía y que ahora le doy un achuchón de un abrazo y me quedo nuevo. Si no estamos en época de pandemia, que no se puede. Pero ahora no, ahora sí se puede. Bueno, pues nos vamos ahora a eso que metió en medio, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y nos vamos un poquito para atrás y nos vamos al 20. No, al 20 no, al 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Para entender esto hay que ver en Mateo el pasaje paralelo, y en Lucas también lo habla, que Jesús acababa de liberar a un endemoniado. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Vale. Primera cuestión. Jesús, curioso, utiliza la razón, ¿verdad? Utiliza un razonamiento para deshacer el argumento, la acusación de los fariseos, de los escribas. Le acusan de que él echaba demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y entonces empieza a hacer un argumento, ¿verdad? Un argumento que es utilizar la razón. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido, el reino no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, ha llegado a su fin. Sí, la razón. ¿Está bien decir que es la razón, Javier? Y además haciendo preguntas, gracias. Vale. Yo quiero recomendar a todos que visiten en YouTube algo que está ahí, episodios o conferencias que nuestro hermano Javier tiene colgadas ahí, que se llama Grandes Pensadores y Dios. Se llama así, ¿verdad? Los Grandes Pensadores y Dios. Lo buscas en Google, en YouTube, Los Grandes Pensadores y Dios. En el número 11 habla de Descartes. Descartes fue un racionalista que vivió en el siglo XVII o escribió en el siglo XVII y que juntamente con otros dos racionalistas importantes que fueron Spinoza y Leibniz, pues trataron de buscar cómo el conocimiento, se podía llegar al conocimiento a través de la razón. Descartes decía, pero si es que todo es engañoso, es que yo no me puedo fiar de nada. Lo que entiendo que es razonable resulta que luego es engañoso y no es así. Y entonces llegó un momento en que dijo aquella frase conocida que es cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Esa es la única realidad que él podía llegar, a que estaba pensando, y por tanto podía concluir que existía. ¿Vale? Esto es a lo que llegó.
Pero es que llegó algo más, algo que él llegó a decir: si yo, que soy una... Todo esto lo he aprendido en las clases de Javier. Si yo, que soy imperfecto, pienso en que tiene que haber algo perfecto, si yo, que soy finito, pienso que tiene que haber algo infinito, es que tiene que haberlo. Y entonces añadiría: pienso, luego existo, existo, luego Dios existe. Y es curioso porque él era católico y él llegó a concluir que solamente ese razonar se podía ser válido con la existencia de Dios, algo que es un Dios que quiere lo bueno, que no te va a engañar, porque si Dios puede engañarte, entonces ya la hemos liado, que no te va a engañar, y entonces que es fiable. Pero sin embargo él tenía un problema, lo tenía con la fe y con la revelación, que él decía que era arracional. Entonces lo aparcó y se quedó con la otra parte. Yo creo que él nunca quiso, mi opinión es esa, que él nunca quiso que sus teorías sirvieran, creo que sirvieron de base para otras doctrinas como fueron el deísmo, que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir la revelación ni el culto externo, y la contraria, que era el fideísmo, que es tendencia teológica que insistía especialmente en la fe, disminuyendo la razón para conocer las verdades religiosas. Descartes saca la revelación y la fe fuera del ámbito de la razón. Todo esto siguió adelante, la Ilustración, la diosa razón, porque él quería explicarlo todo con la razón natural, pero con esa razón la palabra nos enseña que es necesaria la revelación y la fe, porque esos razonamientos que hacía él, por mucho que él quisiera, habría otros que con parecidos razonamientos y llegaran a contaminarse tanto que llegaran a decir, como grandes pensadores como Nietzsche: Dios ha muerto. La razón. Yo me quedo con una cita de un filósofo al que admiro, respeto, de nuestro tiempo. Y si alguien quiere saber quién es ese, no lo digo, que se lo pregunte a Javi, que es el especialista después. Y dice así: no creo en Dios porque mi fe sea el resultado de una deducción racional, sino porque al mirar a la cruz me alcanzó la gracia de un amor infinito. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, es una frase de Javier. Termino con una oración que hace Pablo en Colosenses 1, y lo hace a los colosenses. Pero permitidme que yo la haga humildemente a los, ¿se dice alcalaeños? Alcalaeños, ¿no? Alcalaeños de Compromiso con Cristo. A los alcalaeños de Compromiso con Cristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor. Estoy leyendo en Colosenses 1 para que... Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad,
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo he dicho que iba a acabar con esto, pero os dejo para que también en esta semana el Salmo 27, que dice así: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y lo demás lo leéis en casa. Que el Señor os bendiga y os guarde.